¿Por qué decidiste ser madre? Em, yo creo que fue una cosa visceral, fue una cosa que en el fondo no venía del pensamiento, sino que de un deseo como casi incontrolable de ser madre, como que la naturaleza te llama y tener, y bueno, y también yo creo que va implícito también querer entregarle a una persona, a un ser, todo el cariño maternal que uno tiene adentro, ¿no? No sé, en mi caso fue como algo muy visceral. O sea, quería ser mamá de todas maneras. Era un llamado a la naturaleza, yo creo también. No sé, un deseo vivo, un deseo fuerte. O sea, la posibilidad de no ser mamá me hacía sufrir horriblemente. Y como que perdía la esperanza para el futuro. Esa fue la sensación que tuve cuando me dijeron que no podía ser mamá. O que estaba enferma, que no iba a poder tener hijos. Fue como una desesperanza, como también como perderle razón al futuro. Una serie de cosas que pasan ahí que son bien viscerales. Yo lo vi en amigas también cuando les dijeron que no podía tener hijos. eh, Tener un dolor profundo, profundo. Claro, después la gente se recupera y le busca sentido a la vida en otras cosas. Decidí ser madre porque para mí era un sueño ser mamá, tener hijos y sobre todo tener hijos de la persona que quiero, que es mi marido. ¿Qué es para ti ser madre? Para mí ser mamá es un regalo, un regalo. O sea, eh, también es una responsabilidad, es puras cosas, pero puras cosas como positivas. ¿Eh? Es como, es una responsabilidad súper grande, pero que yo estaba dispuesta a tenerla y en el fondo sacrificar montones de cosas por ser mamá, por cuidar, por educar, por llevar por el buen camino, eh, por proteger, eh, bueno, por escuchar, por sufrir con el hijo, por ser mamá es una cosa súper completa, o sea, es un regalo de Dios también. Eh, es una tremenda responsabilidad y yo creo que uno nunca va a dejar de ser mamá. Eh, Hay que tratar de no ser muy sobreprotectora y todo eso, pero es difícil manejarlo. Ser mamá es una, es una entrega de cariño tremendamente grande. Es como, yo creo que es uno de los amores más grandes de la vida. Sí, yo creo que sí. Eh, Cualquier cosa que le pase a un hijo, uno sufre horriblemente. Uno, bueno, eso más o menos. Para mí ser mamá
o ser madre es cuidar y proteger a los hijos y prepararlos dentro de lo que uno puede, apoyando a Dios para que lleguen al cielo al final de sus días. ¿Cómo fue para ti darle vida a alguien? Yo no sé, yo como que no lo veo así. No es que yo le haya dado vida a alguien, yo creo que se me regaló una vida de Dios, no sé qué, eh, para que yo tuviera vida, porque la vida de mi hija fue darme vida a mí, en el fondo. Si yo no lo hubiera tenido, pienso en una forma negativa a lo mejor, habría sido súper difícil para mí proyectarme, ser feliz, no sé, habría sido súper difícil. Entonces no es que yo haya dado vida, sino que mi, me dieron vida a mí a través de mi hija. Es muy rara esa cosa, o sea, no es que yo me sienta que yo le di la vida, que fui capaz de dar una vida, no. Es como que me regalaron esta vida. Y para yo tener vida. Es muy impresionante dar vida. O sea, el parto es el momento más impactante porque uno ve la carita de una persona y que ha sentido durante el embarazo, pero ver la cara es muy impresionante. Los ojitos, los gestos, es maravilloso. Bueno, ¿podrías relacionar la creación de una obra con la creación de un hijo? Son cosas bien distintas, ¿eh? Que tienen algunos puntos en común. Por ejemplo, el hijo uno lo recibe hecho, porque por mucho que uno lo eduque de una manera, él viene con todas sus necesidades, con su personalidad, con sus aspiraciones, con su carácter, con su... viene hecho. Entonces uno, que como en el fondo que se va adaptando un poco a este hijo y va descubriendo todas estas cosas que ni te hubiera pensado que iba a venir con las cosas que iba a venir. O sea, uno se hace una película totalmente distinta a lo que va a ser el hijo de uno. No, es que va a ser así, ya sea, al final aparece una persona que no te sospechaba. Y es increíble porque en mi caso han sido súper hartas sorpresas buenas, súper hartas sorpresas súper buenas, o sea, no me esperaba eso. Entonces, como que uno se va moldando y si ves que el hijo es medio porfiado, entonces le tratas de explicar o qué sé yo, o si ves que es medio flojo, entonces lo haces estudiar. En el caso que te sale muy aplicado no te tenés que preocupar, pero en fin, uno se tiene que ir adaptando y enseñando a esta persona a, a tratar de llevarla con sus características y todo por un camino que sea el mejor que uno crea que sea el mejor para ella. Uno no lo hace todo bien, obvio, uno se equivoca cualquier cantidad, y, pero en el fondo eso es tener un hijo, digamos, ¿ya? Y la obra de arte es distinta porque uno la planifica, yo por lo menos la planifico, la dibujo, la estudio, hago un montón de estudio para que me quede como yo quiero. O sea, uno en el fondo yo esfuerzo todo para que esa obra de arte sea como yo quiero o lo que yo me quiero imaginar o lo que yo quiero expresar. Entonces la obra de arte es un hijo, pero
pero en el fondo muy controlado, muy manejado, también te da sorpresa, también da sorpresa. Y también hay un porcentaje que en el resultado es un poco sorpresa. Pero creo que la obra de arte es mucho más un reflejo de ti mismo. En cambio, un hijo viene con una carga individual y personal tan grande que en algo se refleja a ti, pero la carga propia es potente. O sea, uno no puede pelear con eso. Las personas son como son distintas con sus personalidades, Yo, por ejemplo, pensaba que yo en mi película, yo siempre quise ser como bailarina de ballet, entonces yo pensaba que la Francesca iba a ser bailarina de ballet y toda la cuestión, y resulta que me salió levantadora de pesa. Entonces, es una sorpresa increíble, o sea, yo no pude hacer a la Francesca una bailarina porque venía con otra carga genética. Y fue la mejor levantadora de pesa en lo que hizo, fue la mejor levantadora de pesa del mundo. O sea, es una sorpresa maravillosa, pero nada que ver con lo que yo me imaginaba. En cambio, en la obra de arte, esas sorpresas tan grandes no aparecen. No, no. Es más una copia más del interior de uno. Y los hijos son un reflejo, pero doblegado por un montón de cosas que son de ellos propios. Ellos vienen con su paquete, con su propia personalidad, con sus propios intereses, con sus propios todo, a pesar de que hereden mucho. Por ejemplo, mi hija heredó el gusto por el arte, qué sé yo, y toda la cosa, pero hay otros grandes rasgos que son nada que ver conmigo. Por ejemplo, los caballos, ¿no? Yo les tengo terror a los caballos. Entonces, y también fue ella, para mí fue una sorpresa enorme y maravillosa lo que hizo en su vida con los caballos. Entonces, no, es distinto. Yo no siento que es la creación de una obra mía, siento que realmente los hijos son un regalo de Dios, son un milagro. ¿Cómo describirías tu experiencia de ser madre con lo que pensaste que sería? Mucho mejor, mucho mejor. Eh, Pensé que ser madre era una carga eh, llena de responsabilidades, llena de, no sé, es que uno tiene que vivirlo también. Uno tiene unas ideas medias preconcebidas, quizás a lo mejor cómo fue ser hija de tu madre, digamos. Entonces, fui una hija, la relación con mi mamá y yo fue muy complicada. Pasamos cosas muy difíciles, muy complejas y llenas de problemas y cuestiones. Entonces, yo no tenía la mejor de las ideas de ser madre, no. Yo creí que me iba a meter en una cosa llena de problemas y dolores y dolores de cabeza y qué sé yo, a pesar de que quería ser madre, como dije antes, de una manera visceral, y era un llamado a la naturaleza y era una cosa súper potente para mí entregar amor no sé, que implicaba muchas otras cosas, como por ejemplo proyectarse, no sé, darle sentido a la vida, etcétera. Pero cuando yo sabía que iba a ser, yo tenía pensado que iba a ser muy difícil, pero la verdad es que no, fue mucho mejor, fue mucho más fácil, a pesar de que tuvimos problemas grandes que yo no tuve. Por ejemplo, eh,
tema, por ejemplo, de una operación que tuve que hacerle, que fue feroz, pero dentro de todo lo mal que lo pasamos, yo siempre tengo un recuerdo que también nos reímos cualquier cantidad y que en el fondo lo que hicimos fue para una cosa buena y que iba a ser mejor, que gracias a Dios que lo podíamos hacer. O sea, todo en el fondo tuve momentos difíciles, claro, cuando las notas y la cuestión, pero, y bueno, también eh, cuando empiezan a aparecer los chiquillos, eso es complicado también, pero en general ha sido mucho, mucho mejor de lo que yo pensé. Eh, y bueno, espero que siga siendo así, pero ha sido súper fácil postergar algunas cosas por ella, postergarme a mí misma por ella. Me ha sido súper fácil, no ha sido complicado. Bueno, quererla no me ha sido nada de complicado. Eh, Entenderla tampoco. Hemos tenido problemas, pero nunca ha sido una cosa, no. Ha sido una experiencia maravillosa, la mejor de mi vida, creo yo. Eh, Junto con haber querido tanto a su padre. Eh, Llena de entrega, de cariño, de preocupación, de amor, de compasión, bueno, de preocupación, de responsabilidad, pero bien, bien. Ser madre es más difícil de lo que pensaba, es muy exigente, pero al mismo tiempo es un gozo tan grande estar rodeado de personas que uno quiere y, y poder verlos crecer y conversar con ellos y ver que van tomando su propio camino. Es algo eh, que realmente es un regalo impresionante. ¿Te arrepientes de algo de tu maternidad? Mm, yo fui una mamá bastante presente porque como no trabajo en el fondo, estuve siempre ahí en la casa, eh, con ella, qué sé yo, y todo, vigilando que todo anduviera bien, eh, entregándole cariño y todo, cuando podía, porque mi marido era súper absorbente, pero la verdad es que no me arrepiento, a lo mejor haberle dado un hermano a mi hija, no sé, pero eso no puedo arrepentirme o no arrepentirme porque no pasó nomás, pues, pero arrepentirme de algo, a lo mejor de no haber visto cosas antes, por ejemplo, no haberla hecho sufrir con el ballet. Claro que también le di una experiencia que a lo mejor le sirvió para algo, o sea, eh, o no haber sido tan obsesiva, obsesiva con los trabajos que le daban y se los hacía yo y no la dejaba trabajar a ella. Eh, pero en general no, o sea, o sea, en el fondo todos tenemos que pasar por cosas que son difíciles y eso nos hace aprender también. Entonces, uno no puede pretender que la maternidad de uno sea perfecta, porque si es tan perfecta, en el fondo, los hijos
no se verían enfrentados a problemas que todos nos tenemos que enfrentar. Todos tenemos que de repente tener padres fegados, tener todo. O sea, en el fondo nadie se salva, yo creo. Nadie se salva de alguna situación que no es lo mejor. O sea, yo he visto, por ejemplo, gente súper católica criar a los hijos y que son súper ellos buenos y toda la cuestión, pero uno detecta que los hijos tienen los mismos problemas, otros problemas que los hijos de uno, pero tienen problemas igual, o sea, igual tienen problemas. Entonces, y si tienen esos problemas, es que de alguna manera la maternidad y paternidad de esos padres tampoco ha sido perfecta. Entonces, la verdad es que, claro, uno quisiera hacer todo, que hubiera sido todo perfecto y todo, pero las equivocaciones y todo, igual enseñan, igual sirven. Así que no sé si se me arrepentiría de algo, o sea, no sé, no creo. No me arrepiento de maternidad para nada. Lo que sí me arrepiento de los errores que cometí en la educación, que bueno, eso es normal porque uno es ser humano, pero uno quisiera no haber cometido los errores que cometió. ¿Recomendaría la maternidad? Recomiendo la maternidad de todas maneras, pero una maternidad madura. O sea, creo que los niños, las niñas, las personas jóvenes que tienen hijos no, no saben en lo que se meten ni. No, yo, mamás jóvenes, así muy jóvenes, no, por ningún motivo. Tienen que tener su vida primero, hacer toda su experiencia y cuando ya se den cuenta que ya no quieren seguir viviendo para ellas mismas y quieren vivir para otro ser y entregarse para ese ser, cuando ya, cuando ya está todo resuelto en las vidas de ellas, entonces yo recomiendo la maternidad de todas maneras. Creo que es lo mejor que te puede pasar en la vida cuando estás preparada y lista para tenerla. Pero pero esas mamás que andan cargando a los hijos y que tienen que ir para allá y para acá y que andan con el hijo a cuesta y lo retan porque no se la pueden ni siquiera con su vida, porque no la han resuelto todavía, no. No, no para nada, para nada, para nada, para nada, para nada. Al final los hijos terminan sintiéndose no queridos en el fondo, o sea, y lo he visto mucho, ¿eh? He visto montones de mujeres que, pucha, que se casan súper temprano y que Dios, la naturaleza, y que quieren tener hartos hijos y la cuestión. Y termina uno viendo una mamá sobrepasada por un montón de situaciones y que en el fondo de alguna manera los hijos tienen que pagarla. Porque, por ejemplo, hay mucho, yo creo, muchas más separaciones de gente joven, mujeres y hombres que se casaron súper jóvenes y que después se dan cuenta o empiezan a sentir que quieren hacer otras cosas, pero están amarrados a esta responsabilidad enorme que tomaron demasiado jóvenes como con la mejor de las intenciones, pero que en el fondo no pueden. Yo por lo menos cuando tuve a mi hija tenía totalmente mi vida personal resuelta, o sea, no quería salir a ninguna parte más, no quería hacer nada más. Yo quería tener un hijo para dedicarme a ese hijo y que ese hijo fuera lo mejor y que se sintiera lo mejor y todo. No sé si lo logré, que ella se sintiera así, pero por lo menos yo no andaba pensando en pucha, podría estar haciendo esto y no. Entonces yo creo que recomiendo la maternidad, pero después que cada uno tenga su vida absolutamente
resuelta y decidido, que hayan vivido primero su vida y después ya bien vivía y después que tengan responsabilidades así. Porque si no, lo que pagan los patos son los hijos. También he visto matrimonios que se han casado jóvenes y que han tenido hijos jóvenes y que son fantásticos. Pero yo creo que son los menos. Son los menos. O sea, he visto muchos hijos mayores, por ejemplo, que lo han pasado re mal. Porque los papás no tenían la madurez, porque los papás querían estar en otra, o porque los papás, no sé. Porque, pero la recomiendo. Pero cuando estén de vuelta ya. Cuando la vida los haga venir de vuelta. No antes. Yo recomendaría la maternidad de todas maneras, pero no así la maternidad sola, sino que formar una familia, porque ser mamá para jugar a las muñecas no tiene ningún sentido. Es algo demasiado serio, demasiado grande, que dura la vida entera y es algo para compartir. Además los hijos son algo tan valioso, tan precioso, que realmente el papá y la mamá son súper necesarios. Y yo no siento que habría sido capaz de, no habría sido capaz de hacerlo sin mi marido, de ninguna manera. La educación, el cuidado, el cariño, la protección, todo. ¿Consideras que la maternidad es para toda la vida? Sí, de todas maneras, el hijo de uno siempre va a ser su hijo. Siempre va a ser su hijo. Uno no se puede desligar. Igual que ser hijo también. Uno va a ser siempre hijo. Hijo. Uno siempre va a ser papá. O sea, es para toda la vida la preocupación, el querer que los hijos estén felices, que no lo pasen muy mal, que no hagan tonteras, que es para toda la vida. Mi mamá, por ejemplo, yo me doy cuenta que estuvo preocupada de cada uno de nosotros hasta que se murió. Y yo creo que ya a mí me va a pasar lo mismo. Pero así es la vida, para toda la vida, sí. Es para siempre, porque después supongo que mis hijos tendrán hijos y los voy a querer igual o más que a los míos. ¿Cómo fue para ti la crianza de dos? Buena, en general bien, pero creo que mi marido era una persona que tenía una manera de ver la vida distinta a la mía y que tenía mucha diferencia de edad con mi hija. Entonces ahí se produjo una cosa que no anduvo bien, digamos. Pero prefiero eso a lo que me pasó a mí con mi papá, que fue un padre ausente, totalmente ausente. O sea, al principio fue súper presente y después se separaron y no lo vi más en el fondo. Entonces, entre ese recuerdo que tengo yo de una crianza unilateral, creo que es mucho mejor una crianza bilateral, o sea, de a dos, digamos, porque siempre siento yo que hay como una especie como de balance, porque en mi caso a lo mejor yo era más permisiva y mi marido era menos permisivo. Si lo hubiera criado yo sola, a lo mejor habría sido mucho más permisiva. En cambio, él ponía como cierta rigor. En el caso de mi mamá, cuando se separó de mi papá, mi mamá se puso demasiado rigurosa.
Mi papá, cuando estaba con nosotros, ponía un balance porque llegaba mi papá y todo como que se relajaba. Después cuando mi papá se fue, eso no se produjo más, quedaba la tensión ahí latente todo el tiempo. En el caso de mío con mi marido, yo creo que fue no perfecta, muy lejos de ser perfecta, pero mejor que si hubiera sido yo sola, de todas maneras. Eh, yo creo que la Fran lo pasó mal con, con la manera de ser de su papá. Lo pasó mal, sí. Porque Tato, mi marido, era muy difícil, era difícil. Pero, pero tuvo de alguna manera tuvo su visualización masculina en la vida, tuvo las dos cosas, o sea, no sé. Creo que siempre, a menos que el papá sea un alcohólico, abusador y que le pegue a la mamá y no sé qué y no sé cuánto, eso no, pues es ahí preferible cortar y que tenga, estar separado. Pero, pero en el caso mío no era así, o sea, Tato no era alcohólico ni un abusador de pegar ni nada. Es un señor difícil nomás, de carácter difícil y autoritario. Pero, pero era un padre súper preocupado de su hija, eh, súper protector y súper, aunque ella a lo mejor no se dio cuenta porque era muy chica, pero súper, em, ¿cómo se dice? Esta cosa que es súper importante en la vida, contenedor. Entonces yo creo que sí, que fue bien, o sea, yo prefiero eso a haber estado sola con la Francesca de todas maneras. Creo que es mejor, de todas maneras. De a dos para mí fue esencial, porque aparte de que uno tiene los hijos con la persona que más quiere en el mundo, obviamente después se acompaña toda la vida para criarlos, para darles amor, para prepararlos para la vida. Es absolutamente complementario lo que hace el papá y la mamá en la educación de los hijos. ¿Cómo manejas tus miedos sin reprimir a tus hijos? Es súper difícil, súper difícil. Yo la verdad es que no sé cómo dejé andar a caballo a la Francesca, porque me da terror, 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 terror. Ya al final decía yo, mejor no me meto porque tenía el total apoyo de su papá y bueno, yo creo que me fui, no lo hice muy regio en ese sentido porque a la Francesca nunca la dejé sola, desarrollarse sola como los otros niños. Ella siempre andaba con una nana. O sea, hasta grande, la tuve hasta grande con nana. O sea, si le daba permiso para ir a una parte, iba con la nana. O sea, la nana no le sacaba los ojos de encima. Entonces ahí yo creo que, no sé si fallé, ¿eh? Porque lo que pasa es que yo tenía mucho miedo porque a mí me pasaron muchas cosas complicadas cuando era chica eh, y yo no quería que a ella le pasaran, no quería, porque de alguna manera esas cosas te marcan en un montón de situaciones, de cosas psicológicas y psicosexuales también, porque hay que decirlo, o sea, hay muchos niños que uno no sabe, pero que han pasado por situaciones, yo a eso le tenía terror, toda esta cosa del tipo sexual y todo, le tenía terror, 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 porque vi muchas cosas cuando era chica y no. Entonces yo eso no quería que le pasara, pero por ningún motivo a la
la Francesca. Entonces la mantuve con Nana constante cuando iba a las casas de las amigas, pero hasta que ella ya sentí que venía con una mente totalmente distinta a la mía. Por ejemplo, si a mí me pasaba algo de alguna manera que yo tendía a quedarme callada. Pero ahora los niños no, ahora por lo menos mi hija me di cuenta que no se iba a quedar callada. Y cuando sentí que eso y que venía envalentonada y segura de que yo le iba a creer y que le iba a respaldar y que cualquier cosa que le pasara, yo iba a estar detrás de ella apoyándola. Entonces ahí yo creo que me sentí más relajada y le saqué la nana, ¿cachai? Además que porque ella ya, un poco menos que se me ponía a llorar porque ella no quería andar con nana, pero a lo mejor yo creo que fallé, sí, de alguna manera, pero por otro lado no fallé porque yo le pregunto a ella si alguna vez le pasó algo que no debería haberle pasado y no le pasó nada. Entonces en ese sentido puede que tenga un efecto contrario, a lo mejor tiene, no sé cómo explicarlo, pero psicológicamente de repente cuando uno hace una cosa se produce el efecto contrario, porque de tanto preocuparte de eso, la estáis marcando de alguna manera en eso. Pero por lo menos no vivió físicamente ni realmente eh, ninguna situación compleja que de alguna manera la haya marcado, encuentro yo, creo. De alguna manera la marqué por el exceso de preocupación también, porque sí, pero por lo menos no sintió cosas que yo no quería que sintiera nomás, que no tenía por qué sentir, y que yo las tuve que sentir en algún momento. O sea, entonces, bueno, eh, en los caballos también, bueno, ahí no tuve mucho que meterme, pero yo creo que fue más que nada, uno tiene que tratar de hacer sentir seguro a los hijos en lo que hacen y uno no siempre lo logra. No, uno no siempre lo logra porque el miedo el miedo que tiene uno de que les pase algo, en general, es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces siempre como que hay una parte que uno no puede dominar y a uno le da miedo y toda la cuestión. Yo he tratado de hacerlo lo mejor que he podido, pero yo creo que me he equivocado harto. Porque, por ejemplo, hacerle los trabajos del colegio y cuando ella quería meterse, yo le decía, no, tú no te metas. Esa es una estupidez enorme que hice. Y es en el fondo porque yo tenía miedo de que a ella no le fuera bien en el colegio, o que, no sé, y un montón de cosas mías, personales. Entonces, que las metí en esas cosas. O sea, hay una mezcla terrible, pero, pero yo creo que es muy difícil manejar eso, ¿eh? Muy difícil. Yo la tenía súper abrigada todo el tiempo. La pobre no se podía morir, o sea, no se podía mover porque yo no quería que se resfriara o que no se enfermara. Entonces era todo así. Y yo creo que la embarré, pues la embarré. Entonces no manejé mucho mis miedos, no los manejé. Lo tengo que confesar, es difícil, es bien difícil. Yo creo que también hay otras maneras de no manejar bien las cosas, como por ejemplo, yo he visto, por ejemplo, mamás súper súper como preocupadas y con miedo que los hijos no sean santos.
Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que le creáis un tremendo problema al hijo, porque los hijos son humanos. Y, y en el fondo, de repente hacen puras tonteras, po. Y si tú estás súper preocupado, que no hagas eso, porque es un pecado y la cuestión, eso también no estáis manejando bien las cosas, ¿cachai? Entonces, es un problema grande la cuestión de los miedos. Es una cosa muy grande y compleja, porque hay gente que actúa, por ejemplo, estas personas que son ya, que no quieren que los creen que quieren que los hijos sean santos. En el fondo ahí hay un montón de miedo también. Entonces, es complejo los miedos, el miedo es muy complejo. El miedo de que no se casen bien, el miedo que tengan un hijo con problemas, el miedo sí, que se caigan, el miedo que se pierdan, el miedo que se enamoren de un abusador. Entonces, está siempre ahí el miedo, aunque uno diga que no. No, yo confío completamente en el hijo. ¿Cómo no? Pero tú no podés decirme a mí que, que confías completamente en tu hijo y que aparezca de repente con un personaje que no te gusta y que estás diciendo, no, yo confío completamente en el hijo y en el fondo tú te has muerto de susto que se vaya a casar con ese mono, o sea, con esa persona, perdón. Entonces, no sé, ahí están todos los miedos, ahí aunque uno diga que no, están los miedos presentes y es muy difícil manejarlo, es muy, muy difícil. Es como muy instintivo, es el sentido de protección ahí todo el rato, todo el rato.